Perfecto, entonces bienvenidos. Hoy vamos a hablar de tips y herramientas de las matemáticas para su prueba IFEX, todo auspiciado por la Universidad de los Andes y asimismo por tu reto. Antes de iniciar, y qué pena, profe, te robo un segundito, quiero darles una información y es que el sábado 28 desde las 7 de la mañana hasta el domingo 29 hasta las 8 de la noche va a estar habilitada la página del simulacro del examen de la Universidad de los Andes, ¿vale? Entonces, tienen que disponer ustedes en cada sesión de 4 horas seguidas. Son 2 sesiones en cada examen. Así ustedes lo hagan el sábado o lo hagan el domingo. Son 4 horas de seguidas, 2 sesiones. Bueno, allí ustedes se van a enfrentar a preguntas muy similares a las que les van a salir allí en su prueba de estado. Entonces, pues les aconsejo que sí tomen esta oportunidad, ¿no? Para que puedan, pues, probarse allí un poquito, entiendan en qué tienen que reforzar. Cuéntame, Paula, ¿tienes alguna pregunta? Sí, después de realizar el simulacro, salen inmediatamente los resultados, ¿vale? Entonces ahí puedes identificar en qué punto estás un poquito más débil y debes reforzar o en qué estás bien. Sí, es gratis. En estos días yo les voy a estar enviando el link, ¿vale? Posiblemente se envíe a los correos con los que ustedes se han registrado. Bueno, ya estamos, pues ya tenemos una base de datos de todos ustedes. Se les enviará ese enlace con las instrucciones para que ustedes puedan ingresar, ¿vale? Entonces, no siendo más, voy a dejar de compartir mi pantalla y le doy paso entonces al profe Nicolás Velandia. Profe, son todo tuyos los chicos. Listo, muchas gracias. Bueno, pues ya que ingresaron algunos, bienvenidos, bienvenidas. Nuevamente, pues me agrada tener muchos estudiantes. Nunca o sea, pues sí he tenido muchas cantidades, pero hoy hay muchos. Y eso es chévere porque así se nota la motivación de cada uno y cada una de ustedes. Entonces, nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Hoy algunos dicen que si vamos a hacer preguntas, la idea es que no, porque pues yo les voy a dar consejos, tips y cosas pues que yo personalmente considero que ustedes necesitan para su ICFES. Pero pues si quieren, les voy a dar un poquito los temas, recordándoles los temas y los tips que uno tiene que hacer. Y, y nada, pues bienvenidos y bienvenidas. Y ya, pues bueno, primero que todo, el ICFES pues es más que todo es de solución a las preguntas de la vida cotidiana, ¿sí? Son preguntas ya relacionadas, pues obviamente ustedes no se van a poner en un triángulo, no se van a poner, aquí hay una tangente, no. Pero pues la idea es contextualizarlos y hacer que se pueda resolver hipotéticamente si ustedes estuvieran en un caso en ese mismo instante. Entonces esa es la prueba de matemáticas del ICFES. Específicamente, pues ustedes van enfatizados a resolver problemas de la vida cotidiana, le ponen contextos de la vida cotidiana y para ello yo les tenía pues como algo específico del ICFES, de una vez que es 100% del ICFES, que lo tengo. Si ustedes quieren sacar, también pueden buscar esa información en el ICFES, en la página del ICFES, ahí tendrán la información. Voy a compartir pantalla. Es esta, acá. Me dicen si la ven. Sí, señor. Listo, very nice. Gracias por responder. Listo, entonces ahí tenemos las 3 competencias importantes del ICFES. La competencia número 1 es la interpretación y representación, que es que ustedes tienen que comprender y transformar la información cuantitativa, ¿sí? Es decir, esta primera instante, o sea, esta primera competencia
no es que le vayan a salir en orden, obviamente las preguntas van a ir totalmente en desorden, o sea, no es que la primera parte va a ser la competencia de interpretación y representación, la segunda parte es formulación y ejecución y la tercera es argumentación, entonces no es que ustedes digan, esta parte lo va a hacer porque es más fácil. No, siempre va a tener sus competencias, siempre ustedes van a tener que enfrentarse hacia esas competencias. Entonces la interpretación y la representación es esas gráficas que ustedes ven, las gráficas de estadística, de las tablas de estadística, las figuras geométricas, todas esas son momentos en los que ustedes tienen que arriesgarse, bueno, no es arriesgarse, ustedes obviamente no se van a arriesgar, es ese momento en que ustedes tienen que enfatizar y interpretar muy bien la figura. Y es ahí donde uno tiene que entrar como profe, ¿sí? Unos tienen que entrar como profe y es ahí el primer reto que ustedes, pues espero que, pero no estoy compartiendo la pantalla toda. En un momento voy a dejar de compartir pantalla otra vez y voy a otra vez nuevamente compartir. A ver. Acá tengo el tablero virtual. Compartir. Me dicen si ven el tablero. Obviamente lo van a ver blanco. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ya ven la carita que voy a hacer. Sí, señor. Sí, señor. Esa es la carita que ustedes deben irse felices en el ICFES. ¿Listo? Siempre felices, muchachos. No se sientan tristes. Listo, entonces. Y todos van a levantar la mano. Bueno, los que obviamente quieren participar. La idea es que es todos. Voy a poner una tablita con unos datos. A ver si ustedes interpretan bien la información que les da el ICFES. Entonces el ICFES les bota un cuadrito así. Y ustedes tienen, digamos acá, materia. No lo voy a escribir, sino que lo voy a poner. Ya sabemos que esto es materia. ¿Listo? Y acá voy a hacer otro cuadrito para que me entiendan un poquito. Acá como calificación. ¿Sí? Y acá créditos. ¿Listo? Entonces acá tienen matemáticas, voy a poner más y menos, acá tienen escritura, pongamos a escritura, bueno, español, que ustedes le dicen español. Y acá tenemos, no sé, una materia que les guste, no sé, física, XD, la física, el estudio de los fenómenos. Y acá les dan una información y es que A va a valer, perdón, S va a valer, es un caso, es un ejercicio. O sea, no es un ejercicio que ustedes me resuelvan, no. Yo solo quiero ver cómo ustedes representan eso o cómo ustedes empiezan a analizar una tabla. Entonces tienen, digamos, que S vale 5, que A va a valer 3, que I, D, que es derrota, los que juegan los sabrán eso, D es 1. Entonces acá se sacó A, acá S, acá S. Y acá créditos tiene 4, 3, 2 y listo. Y la pregunta es, ¿cuál es el promedio del estudiante? Listo, del estudiante X. Un estudiante X. Levante la mano los que creen que para sacar un promedio necesito de los créditos. Ojo en esa pregunta. Levante la mano. Profe, ¿qué era lo que significaba acá? Señora. ¿Qué significa acá? O sea, la C y la que tiene al pie de matemáticas. Materia, Esta es calificación y calificación y esto es créditos. Créditos. Ah, vale, gracias. ¿Listo? No es un ejercicio, solo es para que ustedes me digan cómo interpretan. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. Si esta información les dice cuál es el promedio del estudiante, ¿ustedes qué información van a tomar? ¿El número 1 o el número 2?
Pongan ahí en el chat, ¿el 1 o el 2? Listo. Muy bien. Muchos votaron por el 1. Eso me alegra mucho el corazón. Es así. Es así. ¿Listo? Son preguntas de análisis que les ponen su dificultad. Y es que a veces porque ven el número acá, piensan que esta es la valoración, pero es que acá le ponen el énfasis de que esto aquí vale la calificación de esas notas. En este caso, el promedio no les está diciendo, el promedio depende del crédito, no, les está diciendo el promedio de notas, o sea, de la calificación. Muy bien por todos los que pusieron 1. Se sacaron un 1, mentira. Muy bien, un 1, ¿listo? Para un promedio de calificación. Y es eso que ustedes tienen que hacer. Interpretar bien la tabla. No es porque ven los números ahí a un lado. Voy a volver a compartir la pantalla para que ustedes vean. Y es que he visto eso, lo he visto mucho en mis estudiantes, y es que porque ven el número acá, en este lado, piensan que ese es el número que deben utilizar para sacar el promedio. Pero no, menos mal ustedes, todos están concentrados, analizaron la tabla y dijeron, no, profe, obviamente no vamos a utilizar los créditos porque ahí en el ejercicio no nos lo dicen. Y es ahí el otro consejo que les digo. Voy a dejar de presentar la pantalla. Es que toda esa carreta bueno, no carreta, sino todo ese argumento que nos dicen los profes, todos los profes y yo, y es que lean bien, muchachos. ¿Sí? Ese es el consejo muy importante y es un consejo y un tip que todo el mundo debe utilizar, y es que lean bien, analicen bien, ¿sí? Si la pregunta me dicen, el promedio se saca dependiendo de los créditos, ahí cambia la cosa y ahí sí utilizamos los créditos. Pero nos dice promedio de calificaciones, pues ya sabemos que son las notas. Eso quiere decir en el razonamiento de interpretación y análisis de gráficas. Entonces, siempre, casi la mayoría de ICFES es más que todo interpretación. Y también en las figuras geométricas también se ve mucha interpretación de figuras. Y la geometría es el estudio de eso. La geometría es el estudio de las figuras y el análisis y el comportamiento de las figuras. Es importante que ustedes también lleven un orden de preguntas, ¿sí? No es que voy a hacer la pregunta 1, me salto a la 5, después a la 10 y dejo las anteriores, no. Siempre vayan en orden, ¿sí? Siempre vayan en orden y ese es el consejo súper importante, porque si ustedes se saltan una pregunta, ya vamos a ese consejo. Si ustedes se saltan una pregunta, ¿sí? Si ustedes se la saltan, al final se mezclan las respuestas con las anteriores, se mezclan las respuestas con las que no eran, y ustedes pues ahí se desconcentran, pierden las energías, pierden el proceso que ustedes llevan, que es un proceso largo y arduo, ¿sí? Y después ustedes dicen, no, ya me eché esa joda, ¿sí? Ya no. Y ustedes que utilizan esos memes de que no, del Bonais, ¿qué tal? No, siempre vayan con una mentalidad ganadora, siempre vayan con una actitud positiva, váyanse en lo más relajado que quieran. Obviamente, sí, váyanse en los más relajados. El día que yo presenté mi ICFES, me fui en sudadera, ¿sí? Ni me puse jean ni nada, me puse no, esta es nueva. Me llevé un buzo porque me gustan los buzos, una chaqueta, y me fui cómodo con un pantalón de sudadera. Antes iba a llevar chanclas. Pero no, ¿sí? ¿Sí? No, allá ustedes van a presentar una prueba, no es un concurso ahí de que voy a irme lindo. No, pues sí, váyanse en los más cómodos. Si se quieren ir cómodos y piensan que irse cómodos es irse lindos, pues, o bien arreglados, pues entonces arréglense bien, ¿sí? Entonces, consejo número, y eso ya no es un consejo matemático, sino un consejo personal, lleven un reloj de pulso, ¿sí? Lleven un reloj, ¿sí? Un reloj.
¿Por qué es importante llevar un reloj? Y alguien que me lo diga en el audio. Yo, ¿Por qué es importante llevar? Listo, María. porque pues es para revisar cuánto tiempo tenemos pues para el resto de las preguntas y pues para ir como si tenemos que ir un poquito más rápido o pues si nos podemos tomar un poquito más el tiempo. Para Nice. calcular el tiempo. Muy bien, Claudia y María. ¿Listo? Muy bien, ¿sí? Llévenselo. Lleven un reloj, lleven un reloj digital, no porque ustedes llevarán el watch y ahí mirando ahí la Y una calculadora. fruta. ¿Sí? Lleven, ya ahorita vamos a ir. ¿Listo? Entonces lleven su reloj y lo digo porque de verdad ustedes, ¿sí? De verdad, bueno, el digital de ese de que muestra los números sí se pueden llevar, pero esos de que ya son modernos no. ¿Listo? Porque hay algunos que ya tienen calculadora, qué tal, que yo no sé qué. Sí, entonces no. El digital sí, digamos pueden llevarlo. Sí, ya tienen numeritos. Listo. Sí, los que tienen cronómetro. Sí, señora. Sí, señora. ¿Listo? Lleven un reloj. ¿Y por qué les digo que lleven un reloj? Porque es lo que ustedes no hacen, lo que no hacen los estudiantes. Y es que se confían, ¿sí? Dicen, yo voy y respondo eso y me confío del tiempo. No, porque pasa en que en matemáticas hay preguntas que ustedes se enredan, todos nos enredamos, porque las matemáticas a veces tienen sus cositas, ¿sí? Y pues se lleva más tiempo, ¿sí? Entonces, si gastaron mucho tiempo en esa pregunta, ¿sí? Si ya gastaron mucho tiempo en esa pregunta, pues ustedes ya saben cuánto se tienen que demorar en las otras preguntas. Y es que si se demoraron mucho en las preguntas, que ustedes de verdad no van, que ustedes dicen, no, profe, de verdad, este ejercicio está muy duro. No, es porque hay dos cosas que no están haciendo y no están. Uno, analizando la información que nos dan, que es importante analizar, ¿sí? Y ahí ya va a entrar mi consejo también. Uno, no están analizando el problema, ¿sí? No están analizando no están realizando el proceso de interpretación y análisis, ¿sí? Dos, si se están demorando en esa pregunta, el ICFES siempre tiene como su idea de llevarles a que ustedes respondan la pregunta. Y es por eso que vuelvan a analizar la pregunta, ¿sí? Y es ahí donde entra algo llamado que ustedes le dan siempre en el ICFES. Voy a sacar una hoja blanca. Acá tenía, bueno, en esta hoja. Acá estaba haciendo un ejercicio matemático. Digamos, acá está su hoja. En el ICFES ustedes lean el cuadernillo, la hoja de respuestas, ¿sí? Hay una hoja que ustedes tienen que firmar porque, pues, consentimiento, yo no sé. La hoja de respuestas, bueno, las hojas de respuestas de donde ustedes ponen A, B, el cuadernillo y les dan una hoja blanca, ¿sí? Solo es una hoja blanca. ¿Sí? Solo es una hoja blanca. Ustedes pueden solicitar una si quieren. Hay a veces que tienen, ¿sí? Solo es una hoja blanca. Y es por eso que administren bien esa hoja blanca, porque también están las preguntas de física, las preguntas de química, ¿sí? Y ahí entra mi otro consejo, porque ya vi eso de que, profe, no me alcanza la hoja. Yo personalmente he visto, y me ha funcionado, porque yo estuve en algunas pruebas. Cojan la hoja, ¿sí? Acá está la hoja. Acá, ¿la ven? Sí, la hoja ahí. Muy bien. Y la hoja, pues ustedes si quieren hacer así, y la doblan en la mitad. No la doblen, solo ponen la puntita. Y ya saben que la mitad va en esa línea, por ejemplo, y hacen una línea. La hoja se divide en dos, en esa línea larga. Y empiecen a hacer sus procedimientos en orden, ¿sí? Si el punto 1 era hacer una formulación, pues ustedes, hacen la fórmula y cierran, siempre cierren, ¿sí? Porque si no se mezclan los números. Cierren ese punto. Y les quedarían como un rectángulo ahí. No sé si se ve. Va a hacerlo en el tablero, pues porque no se ve, entonces quiero pues que ustedes, este consejo se les quede bien. Uf. A ver, compartir pantalla. Nicolás, Claudia Escobar tiene la manito arriba, no sé si tenga una pregunta.
Una pregunta, este año, ¿cuántas preguntas serán de matemática y de español? Pues no sé si, como el año pasado se dividió, este año sí va a estar normal, ¿cierto? Este año es 25 de matemáticas, 41 de español y en total son 254 preguntas más las 24 de los cuestionarios socioeconómicos que se dividen en las 2 sesiones. Gracias, Carlos Pérez. Gracias. Ahí ya les respondió. Ya les respondió Carlos. Gracias. No tenía la esta. Generalmente, sí. ¿Listos? Generalmente las de matemáticas son 25 y Profe, 25. La Profe, mitad. yo opino que primero comencemos con matemática y español de primero. El orden se los da el cuadernillo, ¿sí? Siempre al inicio empiezan con matemáticas, eso sí, siempre inician matemáticas, ¿sí? Siempre inicia matemáticas. Nunca he visto un ICFES que empiece. Ah, no ok, sea yo pensé que uno escogía, perdón. No. Bueno, Y a es mí me ahí, habían contado eso que uno escogía por dónde empezar. no, pues el ICFES ustedes generalmente tienen las preguntas, ¿sí? O sea, ustedes pueden iniciar como ustedes deseen, ¿sí? Y pueden, digamos, no, voy a empezar inglés y porque está marcada la pregunta. La pregunta en inglés es no sé, la 50 y algo, por decirlo así. Entonces usted ya sabe que en la hoja vas a marcar la 54 o la 50 y algo, ¿sí? Pero es mejor empezar por orden, ¿sí? Ir por orden, empezar por la pregunta 1, pasar a la 2, a la 3 y así sucesivamente. No es que empieces por la 1 y digas, no, ya me aburrí de matemáticas, voy a empezar español, ¿sí? Porque después se salta el orden y después por el afán no hace las preguntas que usted se saltó, ¿sí? Entonces más bien va por orden y así como va por orden, ya vas contabilizando cuánto te falta y cuánto puedes mirar por las preguntas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si tú empiezas por, no sé, matemáticas, ¿sí? Bueno, matemáticas es la primera parte, por ciencias naturales, por decirlo así, digamos que es la tercera parte, ¿sí? Digamos, porque creo que la segunda también. Empiezas por ciencias naturales, después pasas a español, después a sociales, y dejaste por último las preguntas de matemáticas. Y tú no sabes, porque como no ibas en orden, cuántas son de matemáticas. Un caso hipotético, ¿sí? No sabes, ¿sí? Entonces, y el tiempo te da solo 10 minutos. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Sí ves? Entonces es mejor ir por orden, ¿sí? Y por orden. No les estoy diciendo que no, que se salten. Les estoy diciendo vayan por orden. El cuadernillo les dicen cómo ir por orden, ¿sí? Las preguntas van por orden, van enumeradas del 1 a las preguntas que hayan, ¿sí? Siempre vayan por orden. Si empezaron, van por el 1, van por el 2, van por el 3, van por el 4 y así sucesivamente. ¿Listo? Recuerden que hay preguntas abiertas. ¿Sí? Recuerden que hay preguntas abiertas. Acá según el ICFES del 2017 son matemáticas 25, después seguía lectura crítica que son 41, después sociales, voy a compartir las pantallas para que vean. Eso es del 2017. Lo que saqué el 2017. Profe, ¿por qué son así? Señor. ¿Por qué van en ese orden? El ICFES lo puso en ese orden. Muy buena pregunta, no sabía decirle. No, Voy a averiguarme eso, voy a averiguarme por qué empieza por matemáticas, después lectura crítica y eso, porque pues, no sé, la verdad no sé. Qué buena pregunta. Profe, yo tengo la de que es de este semestre, la que tiene el ICFES. Las que tienen el ICFES. Esta también es del ICFES. Pero de este ¿sí? año. Del Bueno, a ver. Es lo mismo. Sí, se supone que esto debe ser lo mismo, ¿sí? Matemáticas. Sí, es lo mismo, excepto que haya sido desde el año pasado, que haya sido solo una sesión, y sí es diferente, pero ahora es el mismo. Sí, en este no se parte las de jornada mañana, jornada tarde, porque pues creo que ya van ustedes continuos, ¿cierto?
Entonces, como van por orden, va matemáticas primero, con 25 preguntas, ahí está. Lectura crítica con 41, ¿sí? Después sigue sociales y competencias ciudadanas. Después ciencias naturales, ¿sí? Después sociales Porque y a todos les va competencias. bien en matemáticas. Ok, porque se divide en dos. ¿De qué? Se divide en dos. La matemática sí. Por favor, les voy a pedir que muy encarecidamente mantengan los micrófonos apagados. Gracias. Sí. ¿Listo? Sí, No los que encienden los micrófonos de no ser necesario, por favor. Eso nos consume tiempo. Gracias. ahí para Juan Reyes, que tiene el micrófono y listo. Y yo, y yo que tengo mi micrófono. Listo, ahí, por favor, pendientes de eso. Cuando les diga participar, pues participen. ¿Listos? Si quieren, es mejor que levanten la mano, ya que somos muchos, pues levanten la mano y yo les doy la palabra y así hacemos más dinámico. ¿Listo? Ya les soluciono las estas. ¿Listo? No empiecen en desorden. Si ve que ya están diciendo, no, empecemos por inglés. No, les sigo diciendo, comiencen por orden. Si el ICFES les dice que empiezan por sociales, pues empiecen por sociales, ¿sí? Si después sigue matemáticas, pues va matemáticas, después ciencias naturales y después inglés. Las preguntas de inglés son importantes, así que digan, ay, no, inglés, al pinochazo, no. Por eso llevan el reloj. Porque saben cómo resolver la pregunta. ¿Listos? Ahora, bien, sigamos con la de matemáticas. A lo que venimos. ¿Verdad? Aquí vamos a hacer lo de la hoja. Listo. Ya, al final, ahorita cuando termine de presentar, les soluciono las preguntas que tienen. ¿Listos? Que veo que hay hartas preguntas y eso es chévere. La interacción es chévere. ¿Listo? Sí, se puede iniciar como ustedes se sientan cómodas. ¿Sí? Bueno, resolvamos esa pregunta de lo cómodo o no. Ustedes tienen todo derecho a empezar como ustedes quieran, ¿sí? Nadie les está obligando de que ustedes empiecen. Yo por eso les doy y por eso ustedes están acá. El consejo que les doy es que sigan por orden, ¿sí? El orden es importante, ¿sí? No se salten preguntas, no se salten, digan, no voy a empezar por inglés, no, porque ustedes si empiezan por desorden, después el desorden del tiempo corre por ustedes. Más bien, si van por orden, pues ya sabrán cuántas preguntas les queda, cuánto tiempo, ¿sí? Porque si empiezan por desorden, se salta una pregunta, se salta una otra y no saben cuántas preguntas les queda. Y entonces el tiempo ustedes dicen, no, me queda media hora, pero no sé qué preguntas quedan, ¿sí? Alguien me dijo, ¿qué pasa cuando un proceso qué? No vi esa pregunta. Funciones, ¿a qué te refieres con funciones? Listo, bueno, ya vamos por esos detalles de que ustedes me dicen que la fórmula, qué tal, ya vamos. Para que me entiendan un poco más cómo es el ICFES. Por eso les di el primer consejo. El primer consejo es que lean bien y relacionen bien. ¿Listos? Vamos a ver. Entonces tienen su hoja. Voy a explicarles lo de la hoja. Ahí, me confundí. Un momento, que el tablero me empezó a fallar. El problema de la virtualidad es duro, pero ya, menos mal, ya casi todo volvemos. Voy a hacer una hoja, perdón por lo torcido. Entonces perdónenme, muchachos y muchachas, perdónenme. Les fallé ahí con mi... Sí. Vi tu mensaje, sí. Listo. Entonces, vamos con... Esto es ya de general de matemáticas. Es un consejo tanto de matemáticas como normal de ICFES. Voy a compartirles pantalla para que ustedes vean. Acá está. Listo. Entonces, esta es su hoja blanca que ustedes tienen. La hoja blanca está limitada por
las líneas rojas. ¿Listo? Entonces mis consejos, que doblen la hoja y saquen la mitad y ponen punticos o unas rayas o corazones, lo que quieran poner. ¿Listo? Y vayan por orden. Entonces el primer ejercicio era una formulación, pues ustedes terminan con la formulación y lo cierran, ¿sí? Porque si no se les mezclan los números. ¿Sí? Después sigue y lo cierran. El segundo y el primero, tan, tan, tan. Después, ta, 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 tan. Y así. Y así no se les va toda la hoja, sino van por orden, ¿sí? Y pueden, recuerden que son por dos lados, entonces pueden utilizarla ahí. ¿Listo? Entonces, seguimos con, ya vimos interpretación, ya vimos análisis de diagramas, ya vimos esto. Ya dijimos que el análisis de diagrama, ¿sí? El análisis de diagrama va más que ustedes cómo se enfrentan a ese diagrama, ¿sí? Ese ejercicio de la tabla que hicimos, el ejercicio de la tabla que hicimos, ¿sí? Que ahí, creo que lo hice, bueno, creo que se borró, creo que lo borré. Ese ejercicio del promedio de una tabla y eso, es una pregunta típica del ICFES, típica, ¿sí? Entonces, ese análisis de cuadros, ustedes lo hacen. Ahora bien, voy a dejar de compartir y les voy a mostrar una pregunta, ¿sí? Una pregunta ciertamente de formulación y ejecución, ¿sí? Esa formulación y ejecución es vital, porque todos piensan que, profe, pero es que a mí se me olvidó la fórmula. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, profe? Se me olvidó la fórmula, ¿sí? Y es que la fórmula también se las da el ICFES, ¿sí? No se la da explícitamente, no se las da que ustedes tengan la fórmula explícita. Voy a mirar una pregunta que tengo acá siempre separadas preguntas para que ustedes vean. No se las da 100% el ICFES, pero les da como la guía, ¿sí? Como el punto crucial, ¿sí? El punto crucial de la pregunta. Esperen muchachos, que la tenía acá, pero no sé por qué, ¿dónde está? Acá está. ¿Listos? Entonces, acá. Estos simulacros, creo que lo han hecho. Hay simulacros que son muy parecidos, entonces creo que los han hecho. Entonces, compartir pantalla. Y ahí respondo lo de álgebra. Las dos de un solo tiro. De un solo tiro las dos. ¿Listos? Álgebra es lo que me quiero especializar, entonces el álgebra es lo más maravilloso de este mundo. El álgebra es lo más lindo. Y acá tienen una pregunta típica de álgebra, ¿sí? Típica de álgebra y típica que ustedes dicen, no, y ahora la fórmula, no, ¿cuánto dará eso? Típica de álgebra. Siempre, y ahí es donde les voy a decir, siempre el ICFES les da como los datos, ¿sí? Entonces, las cuentas, entonces ustedes van sacando, si quieren sacar en una, si quieren, por eso ustedes llevan un lápiz y un borrador, si quieren van anotando en la hoja y después cuando ya tengan los datos puestos, los borran, ¿sí? Dicen, los datos eran esto, voy a tal. Entonces, lo borran luego, ¿sí? Pueden, nadie les, o sea, lo mismo de decirles que no, pero es por ética también, pueden subrayar en el cuadernillo, pero bórrenlo, ¿sí? ¿Sí? Les cuesta más tiempo, pero si es lo más fácil que ustedes tienen, lo pueden hacer, ¿sí? Pero bórrelo, por favor, porque es la ética de ustedes y la ética del colegio y la ética de todo el mundo, porque estos cuadernillos se van a reutilizar después para antiguas generaciones y esto puede servir para que muchos puedan volver a estudiar y tengan, y pues el ICFES sea aún mayor. Y todos estos consejos, pues también los vamos a dar a esos muchachos. Entonces, pueden retener, no retiñan duro, subrayan pasito y después lo borran, ¿sí? Porque también ciertamente en ese instante el cuadernillo es de ustedes, ¿sí? En ese momento el cuadernillo también es de ustedes y pueden, si les queda fácil y les sirve a ustedes, no, el cuadernillo no es personalizado. No es, ese nombre no es personalizado. Algunas son preguntas, pero lleva su nombre y todo, sí. O sea, eso tiene un serial y
El cuadernillo que ustedes les dan, el serial ya se sabe qué serial a ustedes le dieron, ¿sí? Entonces, pues para que vean. Entonces, si quieren, pueden retener, pueden subrayar, perdón, retener no, subrayar, ¿sí? Y después llegan y lo borran, ¿sí? Por ética de ustedes, si les queda más fácil. Si no, pues sacan ideas, sacan los datos, ¿listo? Los datos importantes. Digamos, si decía que Juan tenía 10 vacas, pues ponen Juan 10 vacas, ¿sí? No es que Juan en la finca tenían 10 vacas y las 10 vacas, no. Juan tiene 10 vacas, listo. Ese es el dato que ustedes sacan, ¿sí? Ese es el dato que ustedes sacan y lo ponen en la hoja. ¿Por qué es importante sacar datos? Porque el dato también les sirve a ustedes para llegar a hacer el ejercicio. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, subrayan, ¿listo? Y una pregunta, pues, bueno, obviamente no vamos a hacer esa pregunta, pero en cierta manera nos dan las respuestas así, ¿sí? Dependiendo de la pregunta, ¿sí? Ustedes van teniendo la clave para resolver la pregunta. Entonces, por eso de todas estas lecturas es lo mismo que necesitamos, pues, para el ICFES. ¿Listo? Entonces, esta pregunta, ay, la estoy embarrando ahora, ya, ahora sí, ya podemos retener. Estas preguntas es una pregunta típica del segundo ítem que califican. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir que el del esto. Perdón, acá. Listo. Acá, de segunda competencia que revisan el ICFES, ¿sí? Segunda competencia del ICFES. Formulación y ejecución. Frente a un problema que involucra información cuantitativa, no cualitativa, sino cuantitativa, recuerde cualitativa de cualidades, cuantitativa de cantidad, ¿sí? De cuánto, ¿sí? Entonces, plantea e implementa estrategias que lleven a sus soluciones adecuadas, ¿sí? Entonces, no es que ustedes tengan que necesariamente hacer la fórmula del trinomio cuadrado perfecto, no, ¿sí? No, el IFE les da las herramientas a ustedes para que ustedes, con los conocimientos que ustedes tienen, de todos los repasos que ustedes hicieron de matemáticas, de todos los temas, con el conocimiento que ustedes tienen, puedan formular esa pregunta y ejecutar esa fórmula. Pero son preguntas casi como las que vimos, como la que les mostré, ¿sí? Les dan el tema y les dicen cuánto valdría X, que digamos es un promedio, o cuánto valdría el peso de yo no sé quién, ¿sí? Entonces, de todo lo anterior, ustedes ya sacaron sus ideas, ya van formulando y ya pueden resolver esas preguntas. Y la argumentación es cómo se enfrentan a ese tema. Ya les muestro un ejemplo de esa argumentación. Listo. Listo, esperen un momento, que estoy acá. Acá la tenía. Acá la tenía. Un momentico. De argumentación. De argumentación es esta, puede ser. De argumentación podría ser esta. Sí. Sí. Listo. Entonces, argumentación. Sí tenía la pregunta acá. A ver, compartir pantalla, el tablero. ¿Listo? Entonces, es el ejercicio 11. A ver si en el celular se me ve la pregunta. Ahora sí, ya lo veo. Ahora sí. Ven la 11, ¿cierto? La de la figura artística que según un pintor lo hizo. Sí, señor. Listo. Nice. Esta es una pregunta típica de argumentación. Y es que les dicen, el pintor de este cuadro
que es amante al dibujo geométrico lo denominó mi mitad oscura. ¿Sí? El man es fanático de Star Wars, entonces como yo, pues la mitad oscura y tal. ¿Sí? Entonces, lo llamó mitad oscura. Y es ahí donde ustedes entran. ¿Por qué pudo haberlo llamado? Porque tal, ta, 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 ta. Porque ta, 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 ta. Porque ta, ta, ta. O no hay alguna razón. Siempre esa... Casi nunca le ponen, sino siempre les ponen más argumentos, ¿cierto? Esta de no hay alguna razón es una pregunta mal, o sea, es una respuesta mal hecha, pero pues, ¿sí? Esta ya se descarta totalmente, ¿sí? Porque siempre hay una razón por las que pregunten eso. Entonces, siempre traten de mirar el argumento y casi siempre las preguntas de matemáticas, como pueden ver, tiene su tabla, ¿sí? Tiene su tabla, ¿sí? Si hay pregunta cuantitativa, cualitativa, ¿sí? Tiene su figura, si hay que argumentar, ¿sí? Tiene que siempre haber una parte de la pregunta, ¿sí? Tiene que siempre haber, ¿cómo es que se le dice en eso? Bueno, una contextualización, ¿sí? Bueno, no estamos haciendo la pregunta, si no, pues estaríamos haciendo un repaso. ¿Listo? Les estoy dando como el tip, ¿sí? Pero esto es como para que me entiendan el argumentativo, el razonamiento, ¿sí? Y la otra competencia que miran es la interpretación. Entonces, casi todas las preguntas, como pueden ver ahí en sus pantallas, tienen su contextualización, o sea, la contextualización de su pregunta, de Juan, Pepito es amigo de tal persona y el tal. Por ejemplo, digamos la siguiente pregunta que acá nos hacen una contextualización para llegar a la pregunta, ¿sí? Siempre. Rufo tiene ABC, tan, y les manda la figura, ¿sí? Esas cosas ustedes tienen que analizar e interpretar. Si ya tomaron la decisión de subrayar, pues recuerden borrarla, ¿sí? ¿Sí? Entonces, recuerden hacer eso, recuerden interpretar, ¿sí? Recuerden hacer énfasis a la pregunta, al análisis, ¿sí? Recuerden siempre este archivo de preguntas, no, porque estas son de las clases. Siempre tienen que representar, ¿sí? Y interpreten las cosas, ¿sí? Siempre interpreten las cosas. Me preguntan la respuesta, es la B. ¿Listo? La B. ¿Listo? Ay. Bueno, voy a mostrarles las últimas vez. O sea, no quería hacer respuestas, ¿sí? Es más que todo el consejo que les doy es que analicen las preguntas y miren cómo interpretar cada pregunta. Pero pues ya que quieren ver, pues, les voy a mostrar otra vez la pantalla para que vean. Perdón, les compartí. Les compartí el cuaderno. Compartir el cuaderno. ¿Listos? Bueno, y ahí está. Listo. No, o sea, como tal no es un repaso, es consejos. ¿Sí? Nuevamente les digo, no es un repaso, es un consejo. ¿Listo? Sino que pues me pidieron las respuestas, ahí les compartí otra vez. Lo que estoy haciendo es mostrarles cómo se lleva a la pregunta, ¿sí? Cómo llegar cómo analizar las preguntas, ¿sí? No les estoy diciendo, vamos a hacer el repaso de esto. Solo les estoy diciendo consejos, ¿listo? Me preguntaron, profe, ¿cómo hacer, perdón por mi perrita,
¿Cómo hacer para esto? Les aconsejo, un consejo personal, mío, propio, y es que no repasen el día anterior de su ICFES, ¿sí? No repasen, no, o sea, no se maten la cabeza diciendo, no, es que tengo que estudiar tal, 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 tal. No, más bien el día anterior, cójanlo, hagan lo que a ustedes más les gusta, ¿sí? Que digamos, si les gusta leer, pues cojan el libro y lean, descansen, siéntense cómodos, porque pues les toca una jornada larga el día siguiente, les toca pues estar ahí sentados más de 8 horas. Bueno, ahora hemos estado más sentados seguidos por el tema de la virtualidad, pero van a estar sentados muy seguidos, ¿sí? Empiezan a las 6 y terminan a las 12 de ir a almorzar y ya son 6 horas ahí sentados. Y vuelven otra vez y empiezan desde las 2 por ahí hasta las 5 o 4, ¿sí? Entonces, más bien, cojan el día anterior, descansen, siéntense cómodos, no sé, vean una película, vean una serie, vean un anime, vean lo que ustedes deseen hacer, ¿sí? No se vayan a ir de fiesta. No es que digan, a mí me gusta ir de fiesta, voy a ir de fiesta. No, ¿sí? Ese día siéntense cómodos, siéntense con ustedes mismos, ¿sí? ¿Sí? No. A veces salen preguntas, pero es porque tienen un banco de preguntas, ¿sí? ¿Que puede ser similar? No. ¿Puede ser similar? Sí. ¿Sí? Pero no es que quieran decir que tomamos la misma pregunta del año 2014 y lo vamos a poner a esta, no. Es un banco de todas las preguntas, todas las respuestas, ¿sí? Echamos unos lolazos. Si quieren, jueguen LOL. Bueno, es que LOL lo estresa mucho. Entonces no jueguen LOL. Sí. Los que me están diciendo que el ICFES utilicen preguntas del años pasados, no. Es un banco, cada profesor especializado en hacer esa pregunta, porque lo he hecho, especializado en hacer preguntas, cogen y como si fuera un número del valor, ¿sí? Aleatorio. Entonces le tocó, ¡fum! Salió la pregunta tal cosa, ¿sí? Por eso casi siempre son preguntas diferentes. ¿Listo? Ahora bien, consejos que les doy es que interpreten las fórmulas como si fueran sus vidas cotidianas. Si les dieron, si ustedes no recuerdan la de probabilidad, pues usted sabe qué probabilidad viene de la moneda, ¿sí? Entonces dicen, la probabilidad, un medio, sí, la moneda. Entonces un caso sobre la cantidad total de casos, ¿sí? Entonces, analicen bien, recuerden esos consejos, ¿sí? La aplacé, muy bien, la aplacé. Sí, si ven que ya sin darles clases, recuerdan sus momentos, ¿sí? Lo del tapabocas, no, creo que no dejan. ¿Sí? ¿Dejan tomar agua un poquito? Sí, pero no es que ustedes lleguen y se quiten el tapabocas, no. Pues por tema de vicio, ya que ustedes están en unos nuevos tiempos, pues no es, o sea, como se dice la palabra, no es viable que ustedes se la quiten al tapabocas porque pues tenemos que cuidarnos todavía, ¿sí? Entonces, no se lo quiten, ¿sí? No se lo quiten, no es que ustedes lleguen allá en el salón y ya estoy en el salón, se lo quitan, no, ¿sí? Todo el momento el tapabocas, ¿sí? Lleven un tapabocas cómodos, ¿sí? No es que lleven el tapabocas el más apretado y el más pesado en la boca y tal, que tenga perlas por todo lado. No. ¿Sí? Mirado 2, el de lápiz. Mirado 2, siempre lleven un lápiz. Mirado 2. Mirado 2 es ese amarillo que siempre, vea lo que tengo un lápiz. Es este. Lo ve siempre con lápiz. ¿Sí? Mirado 2. ¿Listo? Ese es lápiz bueno, no se le parte la punta casi. Excelente lápiz. Marca no registrada acá en esta empresa. ¿Listo? Mirada 2. Segundo consejo, ¿sí? Y es recomendable. No coman
cosas pesados. No, o sea, vayan al almuerzo y digan, no, me voy a comprar una bandeja paisa porque mi mamá me dio plata por fin y voy a llevar me voy a comprar severa bandeja paisa y no. Porque los que comen harto siempre terminan unos cansados, ¿sí? Ustedes mismos se dan cuenta que terminan cansados, ¿sí? El lápiz recomendado es este, ¿sí? El lápiz recomendado es este, el Mira 2. ¿Por qué es Mira 2? Porque deja retenido bien, no es de los que se parten así de la mitad, ¿sí? Y el tajalápiz es importante, si pueden, ¿sí? Si pueden, compren un tajalápiz con su canequita, no me acuerdo cómo se le dice eso, con su canequita, con su cajita. Por acá yo tenía un tajalápiz de eso, no lo veo. Véalo. Chicos, queda Ya. media hora de la prueba, entonces les aconsejo que pues hagan preguntas sobre matemáticas específicamente. Aprovechemos que el profe está aquí, frente a qué comer o qué no comer o qué llevar, pues bueno, eso lo pueden averiguar después. Entonces aprovechen, chicos, y comiencen a hacerle muchas preguntas al profe frente a matemáticas. ¿Listo? Temas generales de matemáticas, esa es una gran pregunta. Temas generales de matemáticas. Los temas generales de matemáticas siempre, y es lo que ustedes han hecho en sus debidos breaks, en sus debidas clases, y es lo que yo he visto, es probabilidad sale mucho, estadística es lo de moda, lo del cuadro estadístico, lo de las barras, ¿sí? Y ahí va como mi consejo importante, y es que interpreten bien las gráficas, ¿sí? Entonces, va a abrir otra vez el tablero virtual para que me lo vean. Aquí, perfecto. No. No lleven, o sea, no les dejan utilizar. Siempre es el lápiz y el tajalápiz y el borrador. No les dejan utilizar otras formas. Eso se tiene. Por eso, y les recalqué que el ICFES les dan el consejo para que usted llegue a formular, ¿sí? Entonces, consejo de estadística. Ya va más propio de estadística. Acá voy a compartir, ¿ya está compartiendo? Sí, ya está compartiendo. De estadística, y es que sepan la función de cuando son gráficas, ya sabemos que las gráficas de barra es un análisis cuantitativo, ¿sí? De cómo, digamos, la calzada y acá siempre es la cualidad y acá la cantidad, ¿sí? ¿A qué me refiero con cualidad? O bueno, cualquier cosa. Digamos, calzado del salón, por ejemplo, una cosa así. En el ICFES no le van a poner calzado del salón, le van a poner, no sé, que el número de votantes, yo no sé qué tal, ¿sí? Siempre la información, y es ahí donde ustedes tienen que interpretar, porque a veces, casi siempre, las preguntas, hay unas preguntas similares que les pone el código de barras, ¿sí? El código de barras. La tabla de barras, el gráfico de barras, perdón, ¿sí? Y les dicen cuál barra representa mayor la información, ¿sí? Entonces, tiene la barra, ¿sí? Obviamente los datos, ustedes también lo toman, ¿sí? Diagrama de barras, gracias, Paula. Diagrama de barras, obviamente el gráfico ustedes lo toman de cualquier cosa. Y es ahí mi pregunta, y levante la mano. Si estamos hablando de calzados de zapatos, el calzado, ¿sí? O sea, la talla 36, 38, 39, debe ir acá en el eje X o en el eje Y. Levante las manos los que dicen en el eje X, en el eje Y, perdón. Levante la mano los que digan eje Y.
Bien, perfectos, todos, la mayoría. La mayoría no levantó la mano. Perfecto. En el eje X, ¿sí? Muy bien. Todos ya saben analizar un diagrama de barras, ¿sí? Es importante eso, ¿sí? Y lo recalco específicamente porque suele suceder que ustedes se confunden, ¿sí? Que ustedes llegan a confundirse y llegan a mitad del y dicen, y la pregunta, les marca, ¿sí? La pregunta les marca, dice, que 36 tienen 4 y 32 tiene 2, por ejemplo, ¿sí? Y en la, digamos, esta es la solución a la A y esta es la solución a la B, ¿sí? Y entonces ustedes, como ya saben, a veces le ponen el 2 y el 4 acá. Y ustedes dicen, y pueden que, digamos, 36, perdón, 30, digamos, el 38 son 2. 38 son 2, ¿sí? Y acá tienen 38. Y acá pusieron 36. Y acá ponen el 4. Así, y usted dice, no, pues 4, tan. Y ponen marcan la B. Y siempre, casi siempre, pues esa pregunta está totalmente errónea, porque ustedes ya saben que es tan en el eje X. Siempre analicen las diagramas. El diagrama circular. ¿Para cuándo utilizamos diagrama circular? Para porcentajes. ¿Listo? Siempre, siempre porcentajes. ¿Listo? ¿Qué consejo les doy? ¿Qué consejo les doy para ejercicios? Me voy a mirar el chat porque me están haciendo preguntas. A ver, en el eje X, acá me respondieron eje X. ¿Cuáles son las fórmulas recomendables? Fórmulas recomendables. Límites no hay en el ICFES. Nunca han salido preguntas de límites. ¿Listo? Sí, no, o sea, no hay preguntas de límites. ¿Sí? ¿Listo? No aparecen límites. Y les aseguro que no van a salir límites porque límites pues tienen un proceso algebraico, tienen un proceso estandarizado y hay fórmulas, ¿sí? Y lo que le digo es, el ICFES les da casi la mitad de fórmulas ahí, ¿sí? Combinaciones es casi siempre relaciónelo pueden, no sé, pero a ver si encuentro un ejercicio y les muestro. Funciones compuestas. Puede que sea. Ustedes están enfatizando mucho los temas de 11. ¿Sí? Me estoy dando cuenta que ustedes enfatizan mucho los temas de 11. ¿Sí? Y, profe, es que va a salir límites, va a salir derivadas, qué tal, que yo no sé qué. No. ¿Sí? Los ejercicios del ICFES, y de una vez para que se lleven eso en la cabeza, los ejercicios del ICFES van relacionados a la vida cotidiana. ¿Sí? Son ejercicios que ustedes pueden resolver, ¿sí? Que ustedes se enfatizan en ese ejercicio que ustedes puedan resolver. ¿Sí? Ahora, ahí les están aclarando en el chat, no sé quién está aclarando, con un profe, ¿sí? Entonces, esos ejercicios y todos esos temarios, ¿sí? Son netamente ejercicios muy complejos para llevar a hacer una formulación, ¿sí? Entonces, yo, ¿sí? Y les estoy diciendo que las temáticas que se pueden ver es álgebra, ¿sí? ¿Álgebra qué es? Álgebra puede ser X, Y, ¿sí? Que grafiquen una fórmula, ¿sí? Que la recta numérica, ¿sí? Eso puede ser ejercicios de álgebra. Después sigue estadística. Voy a hablarles de los temas como macros, ¿sí? Después sigue estadística. ¿Qué estadística qué es? El estudio, pues, de datos agrupados, ¿sí? Entonces, ¿qué puede salir en esa pregunta? Puede salir tablas, ¿sí? Puede salir tablas
de ejercicios, ¿sí? Puede salir, ¿qué? Encuestas, ¿sí? Las encuestas salen mucho en el ICFES, pueden salir diagrama de barras, como los vimos, diagramas de barras, todos esos análisis que se puede hacer, mediana, moda, muy bien, gracias ahí, porcentajes, ¿sí? Recuerden sacar el porcentaje, que es muy fácil, regla de 3, ¿sí? Y todo eso, acá yo tenía una presentación de los temarios, esperen un momento. Y todos esos, pues ustedes van analizando. Que, profe, pero es que la moda es el valor que más se repite. Y ojo, ¿sí? Y es ahí, y vuelvo a recalcar de todo lo que he dicho, y vuelvo a recargar, que lean bien, ¿sí? ¿Por qué les digo que lean bien? Porque a veces les dicen, la moda es el estudio de los datos agrupados, que es el valor que más se repite, ¿sí? Entonces ustedes dicen, no, ¿cuál es la moda? ¿Cuál es la moda? Y la misma pregunta les estaban diciendo, la moda es tal cosa, y ustedes, ahí estaba la respuesta, ¿sí? Porque siempre les ponen en contextualización de qué es cada cosa, ¿sí? Entonces, no les van a poner ejercicios de que ustedes tienen que sacar el límite de yo no sé qué, no les van a poner ejercicios complejos de formulación, ¿sí? Porque pues esos ejercicios de formulación ya es un nivel más avanzado, ¿sí? Es más que todo de análisis, de cómo ustedes se enfrentan a un problema de la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, se enfrentan a ese ejercicio, le ponen, digamos, y ya voy a geometría, que es el estudio. Ahí, ¿qué podríamos hacer énfasis? La geometría, pues, es el estudio de las figuras geométricas. Entonces, ¿qué nos pueden salir? Nos puede salir que el área, nos ponen el área del círculo es tal, tan, y ahí a veces esos ejercicios ustedes ya pueden hacerlos con los datos que ustedes saquen en sus hojas. ¿Sí? Entonces, el área de tal cosa. El área, ahí nos dicen en el ICFES, el área, tal. ¿Sí? Entonces, no es que ustedes le den la fórmula y ustedes ya lo hacen. ¿Sí? No, es que ustedes cogen la parte que les dicen en la operación y con su racionamiento cuantitativo, ¿sí? Con el razonamiento que ustedes llevan viendo en todos los años escolares, ¿sí? Ustedes puedan enfrentar esa fórmula y volverla y la operan, ¿sí? Y eso es lo que ustedes sí. Pero no es un proceso de que duren media hora haciendo un ejercicio, no, porque la idea no es que tampoco se demoren en un ejercicio, porque recuerden, el ICFES no, el ICFES es por tiempo, ¿sí? Pero no les van a tomar un tiempo tan largo haciendo un ejercicio, ¿sí? Porque hay, pues, yo que soy profe de matemáticas, hay ejercicios muy difíciles, ¿sí? Que requieren mucho tiempo, pero no precisamente en el ICFES van a salir esos ejercicios que requieran tanto tiempo. Entonces, vuelvo a decirles, lean bien, contesten bien, siéntense seguros, y ya voy al tema de geometría, y es que en geometría casi siempre salen los triángulos, ¿sí? Los triángulos es importante, el triángulo es la base de todo, ¿sí? De toda figura, ¿sí? De toda figura geométrica, el triángulo es la base primordial. Entonces, casi siempre he visto que sale triángulo, ¿sí? Siempre sale en una figura plana, ¿sí? De geometría también pueden hablar de distancias, pues también puede ser. Y, y el otro tema importante es la ubicación geoespacial de ustedes. ¿A qué me refiero a la ubicación geoespacial? Y voy a mostrarles un ejercicio. Acá está. Ojo, no es que vamos a hacer ese ejercicio, sino que les voy a mostrar como un ejercicio de ubicación en el plano, ¿sí? Que ese es otro tema que ustedes deben tomar en cuenta y deben también saber ubicar los puntos cardinales. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, es un tema interesante.
El teorema de Pitágoras, siempre recuerden, ¿sí? Y ese sí puede salir, de pronto sí el teorema de Pitágoras puede salir. Siempre recuerden, el triángulo está compuesto, siempre el triángulo de Pitágoras o razones trigonométricas vienen ¿en qué? Para razones, para Pitágoras, recuerden que siempre es el triángulo rectángulo, ¿sí? Recuerden que el triángulo rectángulo es el que tiene el ángulo recto, que el ángulo recto es 90 grados, ¿sí? El 90 grados. Entonces ya saben que es una línea recta con otra línea recta y viene la hipotenusa, que ya les di la respuesta. Y es que siempre cuando tengan un triángulo rectángulo, ubíquense como ustedes quieran en el triángulo, ¿sí? Y es ahí donde ustedes tienen que afrontar el problema y de pronto el ICFES le sale en un problema así similar, pero ustedes le ponen la mística, ¿sí? La mística del ejercicio. Acá está, voy a compartir pantalla. Entonces, y el consejo que les doy es que siempre analicen bien la figura. Compartir pantalla, acá está. Perdón, estoy cambiando. Listo. Entonces, listo. Y acá está el ángulo y acá está el ángulo. Listo. A ver, Pitágoras. Pitágoras nos decía que para el estudio del triángulo rectángulo, para sacar el lado de un triángulo, es la suma de sus catetos. La hipotenusa de un triángulo es la suma de sus catetos. Eso nos decía Pitágoras. Pero pues obviamente en el ICFES nos van a salir exactamente lo mismo. No se puede utilizar calculadora. Ojo ahí con esa calculadora. No se puede calcular. Son cálculos, por eso mismo también les digo que los cálculos difíciles no van a salir. Los cálculos que ustedes van a hacer son cálculos que ustedes puedan resolver rápidamente, por decirlo así, rápidamente, que no necesite calculadora, ¿sí? Entonces son valores que ustedes netamente son importantes. Listo, entonces, y ahí ya les explico cómo entender rápido las razones trigonométricas, porque me llegan preguntando mucho, profe, ¿cómo aprendo las razones trigonométricas, profe? Listo, entonces, y ya entendiendo. Si yo me paro acá y veo el ángulo así, ¿cuál es mi cateto adyacente? El que está en azul, acá perdón, porque ya sabemos que el lado más largo es la hipotenusa, o el que está en rojo. Si yo me paro acá, ¿rojo o azul? Dan rojo. Rojo. Todos son hinchas de Santa Fe. Mentiras. Rojo. Muy bien. Listo. Y ahí es mi pregunta para que sepan que ustedes a veces no tienen razonamiento cuantitativo. Pues, esperen un momento, muchachos, que este chat se quedó grande. Ahora sí ya. Listo. Rojo. Ya sabemos qué es el rojo. Si yo me paro acá, yo soy este otra vez. ¿Cuál será mi lado adyacente? ¿Azul o rojo? Azul. ¿Y por qué cambiaron? Si es el mismo triángulo. Pero creo que varía el ángulo. Pero la vista no es diferente. Ah, muy bien, muy bien. Dependiendo de la posición, de cómo vean el triángulo, los catetos cambian. ¿Sí ven? Entonces, ahí mismo vimos un análisis. Y ahora, importante, ya vamos a ver, ya que estamos en el tema de triángulo, rectángulo, importante, y con esto
Bueno, con este no casi ya queda poquito tiempo. Las razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Muy probablemente le salgan un triángulo rectángulo. Muy probablemente salga un triángulo rectángulo. Muy probablemente pueda que sea Pitágoras, que se pueda resolver por Pitágoras, o muy probablemente que se haga con su debido proceso de razones trigonométricas. Y ahora, para las razones trigonométricas, siempre, ¿cuántas razones trigonométricas hay? Y el que me responda, razones trigonométricas y no inversas. Razones trigonométricas. Esas son las razones trigonométricas. 3. Paula, estás confundida. Son 3. ¿Listos? 3. Muy bien, me alegra que todos ya sepan que son 3. ¿Por qué Paula puso 6? O Dejin puso 6. Y es que son razones trigonométricas inversas. ¿Qué es? Cotangente, secante y cosecante. Esas son las que ustedes se saben. Siempre, y siempre les digo a mis estudiantes, las 3 importantes, para que me entiendan. Las 3 importantes para que me entiendan. Para que ustedes se lleven ese tip y consejo de parte mía. Ah, se me perdió el tablero, acá está. Seno, coseno y tangente. Inversa de seno va a ser cosecante. ¿Listo? Si se sabe en la seno, se sabe en la de cosecante. Inversa de cosecante será secante. Y inversa de tangente será cotangente. ¿Listo? Si ya se saben las 3, se sabrán la cosecante, secante y eso. Por eso no hago énfasis en las inversas. Y porque las 3 son importantes. Las 3 importantes. Voy a empezar por el seno porque el seno es la base de todos para que ustedes entiendan y analicen bien. Si se saben el seno, se saben todas. Iba a poner cotangente. Tangente. Listo. Seno. Seno, ¿cuánto vale? $30. Bueno. Seno de las razones trigonométricas, no del valor de seno. Sí, yo sé que me pueden decir que el seno de 90 es... Sí. Cateto adyacente, no. Son opuestos sobre hipotenusa. Listo. Esa es la base. Si ustedes aprenden la base del seno, ya saben esto. ¿Listo? Si se saben este, ya se saben este. ¿Por qué les digo? Porque el seno es con el otro triángulo, con el otro lado. O sea que este sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Ah, profe, pero no recuerdo con tangente. Ya hipotenusa la utilizamos. ¿Qué nos queda? Cateto opuesto y el otro, cateto adyacente. ¿Listo? Ya se sabe. Si se sabe en el seno, SOHCAHTOA, o también pueden utilizar SOHCAHTOA. ¿Listo? Sí, Coca-Cola o todo eso. Es un truco buenísimo. Sí. Pero pues mi truco más fácil que ustedes aprendan es que se aprendan el seno. ¿Por qué el seno? Porque si ustedes ven seno, coseno, es el otro ángulo. K sobre H. ¿Sí? Y como saben el seno que empieza por co, pues la tangente empieza por co y utiliza el otro. Y empieza por K. ¿Sí ve? El seno es la base. ¿Listo? Y ahí pues Daniela nos ayudó. SOHCAHTOA. Si se llevan esa idea de SOHCAHTOA, también les funciona muchísimo. ¿Sí? Y ahora va mi énfasis a esta pregunta, y es que en el ICFES a veces le ponen una pregunta así, ponen el triángulo, y dicen, seno del ángulo va a valer igual a 1/2. Ya nos dicen el valor de cuánto vale el seno. Entonces, lo único que ustedes tienen que recordar es cómo utilizar las razones trigonométricas. ¿Listo? La pista que les dan es cuánto mide el ángulo. ¿Sí?
Entonces, si digamos nos miden seno y nos dicen que este lado mide, no sé, que h vale 4, por decirlo así, que h vale igual a 4. Entonces, sabemos que el seno tiene un valor de 1/2, ¿cierto? Y nos dice cuánto vale el lado del cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto, ¿sí? Entonces acá cateto opuesto sobre 4. Y como nos dice que el seno de este ángulo va a valer 1/2, pues ustedes utilizan el 1/2 y lo único que tienen que hacer es pasar el 4 por 1 sobre 2 y ya, y da 2. Muy bien, Juan ya lo hizo, ¿sí ven? Es así de fácil, o sea, no es un razonamiento que ustedes tienen que hallar tal, no, porque ya el ICFES les da la pista a ustedes. ¿Listos? Siempre analicen e interpreten las figuras, analicen las figuras geométricas. En álgebra ven tanto planos, que le digamos, ¿sí? Y ya, todos son soluciones de problemas sencillos, facilitos, ¿sí? Son problemas que ustedes se enfrenten, no es, o sea, no un problema de, yo sé que ustedes no van a decir allá en la calle seno de tal cosa, pero curiosamente ustedes van a hacerlo en su cabeza, bueno, la cabeza va a interactuar y van a resolver eso. Dice, ah, no, pues eso le da, eso, ese lado largo es el triángulo y pues eso le da 3, ¿sí? Hipotéticamente. ¿Sí? Entonces sus cabezas ya interactúan de una manera en que ustedes puedan resolver esas preguntas. Y nuevamente les digo, vayan por orden, saquen ideas claves, ¿sí? Si quieren sacar ideas claves, si el ejercicio es de razonamiento, ¿sí? Si el ejercicio es de formulación, saquen sus puntos, o sea, saquen el punto y saquen los... o sea, ¿cómo refiero a eso? Saquen las ideas claves, por decirlo así, numérica. No sé. Entonces, saquen su operación. Digamos, la ecuación necesitan unos números, pues saquen los números que necesiten, ¿sí? Saquen todas esas cosas que ustedes quieran cuando son razonamientos. Analicen bien los cuadros, porque ustedes, los estudiantes, nosotros como estudiantes, porque yo todavía sigo siendo estudiante y quiero ser... Pues, tenemos un problema y es que nos saltamos los análisis sencillos que hay, ¿sí? Entonces no, analicen, así sea pequeño un detalle, ese pequeño detalle hace la diferencia. Entonces, siempre analicen bien, vayan por orden, no es que se salten, por favor, no se salten las preguntas, ¿sí? Ya se saben el tiempo porque llevan su reloj. Y no es que, o sea, no es que se metan en la cabeza, no, es que matemáticas, no, ¿qué tal? No, son razonamientos que ustedes pueden hacer, ¿sí? Si no pueden llevar reloj, pues no importa, ¿sí? Calculen bien el tiempo, ¿sí? Triángulos semejantes. Triángulos semejantes no he visto, puede que salga, pero no he visto. Pero pues es un tema también sencillo, lado por ángulo, ¿sí? Dependiendo como ustedes. Entonces, también la perspectiva de cómo se paren ustedes de las figuras geométricas, sí, dependiendo de cómo lo miren. Sí ve que aquí hicimos un análisis del triángulo, ¿sí? Hicimos un análisis de un triángulo y todos ya supieron cómo sacar, cómo es las perspectivas, porque si yo me paro arriba de un lado, obviamente los valores cambian porque no van a ser los mismos que ustedes están buscando. No, lo siento, Mari, no. Probabilidad, ¿qué les digo de probabilidad? ¿Qué tip les doy de probabilidad? A ver, de probabilidad. Casi siempre salen las preguntas de el primer tiro, segundo tiro, ¿sí? De los colores, ¿sí? De unas pepas de los colores. Entonces, ¿qué les aconsejo yo? ¿Sí? Y es que ustedes ya saben el caso, ¿sí? Si la probabilidad de sacar una pelota sin devolverla, obviamente, sin devolverla, eran 4 pelotas sobre 9 pelotas en total.
digamos, 4 sobre 9. ¿Por qué digo 4 sobre 9 y hago énfasis? Porque el 4 es el caso que quiero yo averiguar y el 9 es el total de los casos. Siempre recuerden esto. Caso de la moneda. Si ustedes se demoran y ustedes no recuerden la fórmula, pues piensen en la moneda. ¿Sí? Y ahí ya pues ustedes hacen énfasis y si no devolvieron la pelota, pues les cuentan uno al siguiente tiro y así sucesivamente. ¿Sí? Consejos, siempre analicen bien el punto. Es un ejercicio ya difícil. No creo que salga un ejercicio así, pero el radio siempre utilicen el radio. El radio es una medida exacta. Es un lado, es un punto. No te voy a decir que salen todos los casos, porque no van a salir todos los casos, pero salen los más importantes. Eso viene en el álgebra. Cuadrática. Aprendan cuadrática también. Es importante la cuadrática. Permutación. ¿Qué consejos le doy? Combinaciones. A ver. Casi siempre las permutaciones, pues, no sale mucho. La verdad, combinaciones casi no salen muchos. Pero, que les... O sea, no sé cómo decirles un consejo ahí. Es que, como les digo, el ICFES les da como las medidas a ustedes ahí ya casi. Yo Límites de una información muy importante. agrupación, de pronto. ¿Listos? Siéntense cómodos. No es que les vayan a salir temas tan difíciles. ¿Sí? Siéntense cómodos, analicen bien, siempre. Y es que les estoy recalcando lo de analizar bien. Lo de analizar bien es importante porque el razonamiento del ICFES es de análisis, ¿sí? De análisis, de cómo ustedes miran el problema, ¿sí? Y por eso les digo los consejos. Saquen las notas, saquen esto. Y lo de la hoja es importante, no, o sea, no es que pongan a hacer sus fórmulas por hacia la X, no, vayan por orden, ¿sí? Y ya. Sí. Sí, me dijo aquí Andrés, creo. Sí, Andrés. Ahí ya le contestaron. Sí, señor. Y ya, listo, muchachos, y pues espero pues que les vaya bien. Afronten ese ICFES con todo entusiasmo. Ustedes son los maravillosas personas. Ustedes podrán, ustedes lograrán todos en su vida. Y pues siéntese incómodos. Ustedes son los mejores, siempre serán los mejores, ustedes siempre son los mejores y vamos a ganar, como dice, todos vamos a ganar. Y yo veré, se ganan, ¿listos? Vamos a ganar. Esa es la meta y váyanse con esa meta de que vamos a ganar, van a afrontar eso.